¿Cuáles serían estos criterios? Bueno, sabemos que hay una serie de criterios para la selección, que son la historia familiar, la edad, la topografía, la biomecánica, el volumen de ablación y la técnica quirúrgica. La edad y el bloque posterior son importantes porque vemos que cuando hacemos unas fórmulas en las cuales, además del VA, metemos estos parámetros, la sensibilidad y la especificidad mejora. Por otra parte, no tenemos que olvidar que, haciendo un análisis, no hay que olvidar la topografía, y para eso hay patrones que descartan una cirugía, pero lo más importante es irnos a la tomografía. El cambio de paradigma es el VAT, el cambio hacia la tomografía de la topografía. Hay múltiples estudios sobre cuál sería la línea de corte del VAT. Nos vamos a quedar como norma con el de Ambrosio, de corte de 1.22 con alta sensibilidad y especificidad. Otros índices, el Pentacan Random Forest Índice, que es un parámetro utilizado por inteligencia artificial, con bosque de decisión con validación cruzada. Tenemos el CBI, basado en respuesta biomecánica en un solo eje, combinando 6 parámetros, y el TBI, basado también en inteligencia artificial con bosque aleatorio y validación cruzada. El TBI, tenemos múltiples estudios. Uno de interés, o el que nos sirve de base, es el de Ambrosio, con un corte de 0,29 y con una alta sensibilidad y especificidad. Vamos a analizar dos estudios y vamos a escarbar en ellos. Tenemos el de Ambrosio y el de Steinberg. ¿Qué vemos? Cuando analizamos estos estudios, primero tenemos que definir lo que es un BAIN, es decir, es un ojo con queratocono y topografía simétrica, y el otro ojo es con topografía normal. Mientras que un BAIN NTT no solo tiene, cuando un ojo no solamente tiene la topografía normal, sino la tomografía normal. Y esto es interesante. Para definir los criterios de inteligencia artificial, como hemos dicho, un bosque aleatorio, los criterios del BAIN serían topográficos, sería un quizá menor de 60%, una alteración o un cambio queratométrico superior o inferior menor de 1.4, y esto se reevalúa por cirujanos. Y además, cuando le metemos patrones tomográficos, tenemos el BAT, es decir, son estudios diferentes porque tienen criterios de validación diferentes. El índice BADI es un índice de visión normalizado, y cuando metemos el AUCE es para mejorar la discriminación. Vayamos al término del BAT. Punto de corte en el estudio de Ambrosio, 1.8, con un 80% de sensibilidad y un 71% de especificidad. Pero estamos viendo un corte. Cuando el punto de corte es del 0,29, pues también tiene su sensibilidad y su especificidad. Pero cuando lo vemos con Steinberg, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos cambiado el punto de corte en el CBI, no en el VAD. Por lo tanto, vemos que hay diferente sensibilidad y, como ha comentado Joaquín, diferente especificidad. Por lo tanto, son estudios diferentes, porque tienen distintos puntos de corte y es normal que tengan diferentes sensibilidades. Pero si además nos vamos al estudio BAIN, nos cambia la sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque hemos metido un patrón más, que es la queratometría y el BAD. Y por eso nos cambia. ¿Y qué quiere decir esto? Que al meter un patrón más en el estudio, como es el BAD, el riesgo disminuye falsamente la capacidad de detección, porque estamos utilizando un patrón más. ¿Qué diferencia hay en este estudio? Vamos a analizarlo. Vemos que, evidentemente, los BAT, cuando estudiamos, son menos susceptibles de cambio. ¿Por qué? Porque el TBI es algo dinámico y es más fácil que haya sesgos. Por otro lado, hay distintos puntos de corte, pero además, en su estudio, Steinberg lo que pretende es que haya muy poca diferencia entre sensibilidad y especificidad, por eso tiene resultados diferentes. Pero además hay diferencia de edad, porque Ambrosio en su estudio utiliza hasta gente de 70 años, Steinberg no. Pero además pasan otras cosas. ¿Qué quiere decir? Todos estos estudios son estudios retrospectivos. Lo ideal sería hacer estudios prospectivos, pero en este caso nos tenemos que ir hacia lo más parecido, es un ojo con queratocono y el otro con topografía y tomografía normal. Pero no son estudios absolutamente correctos, por una sencilla razón. Porque lo ideal sería hacerlo con estacias, pero estamos hablando de pacientes con queratoconos y con topografía de queratoconos. Y la estasia es diferente al queratocono. Por esos estudios tienen la validez que tienen, pero solo la que tienen. Este estudio es muy interesante porque nos mete el patrón del Random Forest, en el cual pues, es un patrón que sale del Pentacam. Y hay varios estudios en los que hay la evaluación. Primero, son training, el primer paso, grupo de entrenamiento y grupo de validación. Y con pruebas independientes. Y entonces vamos a analizarlo. ¿Qué luego ocurre? Primero, los datos preoperatorios, como no había pocos casos, cogieron todos los datos del conjunto. Por lo tanto, ya hay un sesgo. Y repetir una estasia se comporta diferente en la tomografía y en la topografía que un BAIN o un BAIN, es decir, pacientes con queratocono. El más utilizado que sabemos de todo es el BAD, y ahí lo tenemos, con una especificidad y una sensibilidad alta. Sin embargo, el PRFI clasificó, a pesar de ser un parámetro muy importante, el 80% correctamente, pero falló en el 20%.
¿Qué quiere decir esto? Que el PRFI no solo no sirve. Es decir, hay que añadir otros procedimientos, como pueden ser mapas epiteliales u otros parámetros. Pero además, lo que vemos es que en el caso BAEN, es decir, en los test, no ya en el training, la sensibilidad fue muy baja del BAT. Y cuando vamos al BAEN en el PRFI, una sensibilidad ya un poco más alta. Si analizamos el TBI, vemos que hay diferentes en todos los estudios. ¿Por qué? Pues porque el corte es diferente. Pero no hay ningún estudio que analice en los mismos pacientes el PRFI y el TBI para comparar cuál es el mejor de los dos. Solamente hay un pequeño estudio de 3 casos en el cual comparan en los mismos pacientes estos parámetros. Pero curiosamente, el TBI aquí es de 0,30, muy parecido al 0,29, pero sin embargo, el corte del PRFI es diferente. El que se recomienda en el estudio de Bernardo López de inteligencia artificial es de 0,125 y en este estudio es de 0,15. Por lo tanto, es verdad, tenemos dudas, porque no tenemos un único parámetro para definir esto, sino que tenemos que tener una visión global de todos. Y no olvidar, la mayoría de los estudios se han hecho con el BAT y no tenemos que no quitarle importancia al BAT, ni tenerle importancia a lo que es los estudios de todos mapas epiteliales, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué técnica vamos a elegir? Según los modelos matemáticos, parece que el SMILE es el que afecta menos a la córnea y el LASIK es el que más. Pero estamos hablando de modelos matemáticos. Y esto es así. Una cosa muy interesante, que es lo que ha comentado también Joaquín, es que se comporta diferente el epitelio, la bouma, la cara anterior, la cara media, la cara posterior, el endotelio, la DSM. Y sobre esto no sabemos nada. No sabemos qué importancia tiene en cada paciente cada capa. Hay el tema de la PTA. El tema de la PTA es un tema que también tiene su interés y algunos incluso hacen, el doctor Cardoso nos lo va a explicar después, algunas fórmulas con factores de corrección y con cambio del tanto por ciento para el SMILE. No tenemos muy claro qué es lo que, si esto es así o no, o sirve. Lo que está claro es que no hay una clara significación estadística in vivo entre las distintas técnicas. Pero claro, es que hay tantos factores correctores que no sabemos si esto es real o no es real, es decir, tenemos dudas. Por otra parte, sí sabemos que en vivo las variaciones de la presión medida biomecánicamente disminuyen, pero también in vivo sabemos que cuando se quita la misma cantidad de volumen de tejido, no hay diferencia significativa entre las diferentes técnicas. Es decir, algo está pasando que no sabemos. Por otra parte, por un lado tenemos la validación del porcentaje de PTA y por otro lado un artículo muy interesante que dice que la PTA ya no es el camino. Y yo estoy de acuerdo. La PTA ya no es el camino. ¿Por qué? Porque la PTA se comporta de forma diferente cuando medimos volúmenes de ablación que cuando medimos máxima ablación. De tal forma que hay un factor multiplicador de 1,5 en la PTA y cuando nos vamos a volúmenes a 3,5. Pero además, el SICAP es diferente y tiene un efecto biomecánico diferente cuando es a 8, a 8,5, a 9. Y eso no se está teniendo en cuenta. Por lo tanto, es importante pasar ya de la PTA hacia los volúmenes. ¿Por qué? Porque es importante definir de alguna vez cuál puede ser el corte de ruptura de la córnea. Y para eso hay un parámetro muy interesante que es el SSI, que es independiente del grosor y de la presión y está relacionado con la edad. Pero yo no he encontrado parámetros de relación entre el SSI, TBI y CBI en 100 pacientes. Ya termino. Es decir, solo tendremos a través de nuevos algoritmos de inteligencia artificial y de árboles aleatorios la solución a qué es lo que está pasando y que no sabemos. En definitiva, la edad es importante, el bloque posterior es importante, la topografía, la tomografía, el D, los volúmenes, el TBI, los parámetros de tensión, porque sabiendo todo esto es la única manera que podemos definir qué es más importante, si hacer unos pacientes una PRK, o unos pacientes un LASIK, o unos pacientes un SMILE, en función, en mi opinión, no ya de la PTA, sino del volumen de ablación. Gracias.